Preguntas al pastor. Dios le bendiga, mi nombre es Juan Belmontes, aquí estamos en otro programa, Preguntas al Pastor, y tenemos una entrevista más, ¿verdad? Con el entrevistado que ya habíamos estado, la entrevista pasada, por favor, ahí váyanse a YouTube, Facebook, ahí tenemos una entrevista hablando del testimonio. Voy a dejar que el pastor se presente. Pastor, Dios le bendiga. Gracias hermano Juan. Gracias. Por aguantarme otra entrevista. No hay problema, hermano, un honor. ¿Puedes dar su nombre y la dirección, pastor? Sí, mi nombre, yo soy el pastor Manfred Malagón, pastor de la Iglesia Internacional Cristiana en el campus de Elgin. En inglés le conocemos como ICF Elgin, ¿verdad? Y ahí estamos pastoreando. Ok, ¿ya por cuántos años tiene ahí pastoreando, pastor? Este noviembre vamos a celebrar nuestro aniversario. Son 24 años pastoreando pastor, en la misma iglesia. Ya sí. Tiene la experiencia, pastor. Pastor, ahora vamos a hablar un tema un poco delicado. Espero no se incomode, pastor. Vamos a hablar del dinero y la iglesia. Es un buen tema, hermano. Yo creo que tenemos que hablar más acerca de ese tema. Si tal vez tú no hayas ido nunca a una iglesia cristiana, mira, si te interesa, aquí vamos a hablar a fondo. No nada más así, para que la gente que no conoce, no está familiarizada con una iglesia cristiana, cuestiona mucho eso, ¿verdad? Pero todo tiene una respuesta, ¿verdad, pastor? Definitivamente, así es. En primer lugar, pastor, ¿por qué se piden ofrenda en las iglesias? ¿Por qué se pide? Bueno, lo pedimos porque es una enseñanza bíblica. ¿O es bíblico? Es una enseñanza bíblica 100%. La Biblia habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento acerca de ofrendas. Es bíblico eso. Es bíblico. Entonces, incluso si una iglesia no pide, es una iglesia antibíblica, pastor. Bueno, sí, podría asumirse de esa manera, entenderse de esa manera. O sea que Dios puede mandar cielo, puede mandar a las cuentas de banco, puede mandar dinero directamente, pero no quiere así Dios, ¿verdad? No. Mire, buena. No lo había visto de esa manera. Yo lo sé, pero no lo había visto de esa manera. Gracias, pastor. Entonces, es lo mismo, pastor. He escuchado, en algunas iglesias le llaman limosna, pero en otras iglesias le llaman ofrenda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo o qué? Bueno, normalmente la iglesia católica le llama limosna. Ahí es donde lo hemos escuchado. La iglesia católica, la limosna. Sí. La limosna, cuando me hace recordar de chico, ¿verdad? De chico, por ahí en la iglesia católica, en el atrio de la iglesia católica se reunían muchos enfermitos, personas necesitadas, y siempre te pedían una limosnita por el amor de Dios, ¿verdad? Y yo creo que cuando pensamos acerca de la limosna y de la ofrenda, el principio en cierta manera como que se une en el sentido de que la persona da, ¿verdad? Pero lo que hace la diferencia entre una y otra es el espíritu, es la actitud que hay. Una limosnita por el amor de Dios podría sonar como que, por favor, dame por misericordia, por lástima, por conmiseración, ¿verdad? Mira mi pobre necesidad. Pero la Biblia nos presenta un espíritu, una actitud muy diferente a esa. Primero, la palabra ofrenda viene de algo que tú ofreces personalmente, voluntariamente a Dios. ¿Y cómo le podemos ofrecer a Dios algo cuando Él es dueño de todo? No necesita nada. No necesita nada, ¿verdad? Ahora, el punto aquí está esto. Dios no necesitará nada, pero los hombres necesitamos esto para cumplir el propósito, la misión de Dios. Entonces, la ofrenda se da ¿cómo? Con mucha alegría, ¿verdad? No con tristeza, ¿verdad? Reconociendo que todo lo que tenemos es del Señor. Esa es la gran diferencia. Sí, y es grande diferencia, pastor. Sí, claro. Si no yo creo que tenemos que tener cuidado, porque si tú estás en una iglesia y llega el momento de pedir una ofrenda y tú lo estás dando a regañadientes, enojado, entonces estás dando una limosna, ¿verdad? Sí. Te cuesta, pero si estás dando una ofrenda y la das con alegría, sabiendo que Dios ama al dador alegre. ¿Eso dice la Biblia, pastor? Claro que sí, Dios ama al dador alegre. Cuando tú lo haces con ese espíritu, con esa actitud, eso te cuenta, en verdad. Pastor, estoy recordando bien ahorita que hablo esto.
al soldado, perdón, pastor, al soldado que daba sus limosnas, ¿cómo se llama Cornelio. Cornelio. Okay. Dice que, sí dice limosnas, subido, utiliza la palabra han que subido hasta sus el cielo. limosnas, ¿verdad? Sí. Ahí sí dice, ¿verdad? Ya. Entonces, él, ahí está la diferencia. Él no le daba a Dios limón, a las personas, ¿verdad? Claro que sí. Entonces no necesariamente era creyente, fíjese, yo hasta ahorita me está hablando el Señor. Entonces yo pensaba como que daba en la iglesia, pero no, Él le daba a los pobres y por causa de eso Dios miró ese corazón, ¿verdad? O sea, las limonas sí pueden acercar uno a Dios por la Sí. compasión que uno tiene, pero a los otros. No, Yo creo que el fondo, Cornelio pudo haber tenido Cornelio. compasión de estas personas. Eso. Y les daba. Les daba. ¿Verdad? Y eso, el espíritu que Cornelio tenía, obviamente fue visto por el cielo. por el Señor. O sea, no necesariamente que las limosnas sean malas, Ya. sino tener un entendimiento para ver a quién le da limosna Sí. y a quién da ofrenda. Creo que cuando vamos a dar hay que tener en claro que nosotros damos ofrendas. ¿verdad? Sí. Le ofrecemos En la iglesia, al Señor en la iglesia, todo. ¿verdad, Exacto. Así Amén. debe de Así ser. debe ser. No hay pierde. Ofrendamos, sí. Ofrendamos. A Dios. Ok. Señor ama al dador alegre. Ok, pero también ofrendas también es una acción, pastor. Ofrendar, pues si yo evangelizo, pues si yo sirvo, voy a limpiar los baños, ¿también sirven de ofrenda esos? ¿O cómo le llamarían? ¿No? Bueno, Servicio. yo creo que se referiría a eso, más También bien. puede. Servicio, el Señor nos ha llamado a servicio. servir, ¿verdad? Ok. Somos servidores. Ok. Jesús dijo, el que me ama, mi servidor que me siga, y donde yo esté, ahí estará mi servidor, Otro ¿verdad? servicio. Entonces creo identificar que es también. importante entender, en esta categoría caen muchas de estas cosas, Sí, ¿verdad? Cuando servimos en la iglesia en alguna capacidad, estamos en cierta manera presentando nuestro servicio como una ofrenda al Señor. Amén. Oh, también. Claro que sí. Nuestra Pero- obediencia también es un servicio al Señor y podría considerarse como una ofrenda también. Y entre más claro esté todas esas categorías, mejor uno Claro. se relaciona Yo con Dios, creo ¿verdad, que, yo pastor? creo que el fondo, el espíritu, la actitud es que lo hagas con alegría. Ok. ¿Verdad? Delante del Señor, sabiendo que no podríamos ni siquiera servirle, ¿verdad? Si el Señor no nos hubiera alcanzado. Amén. Realmente Sí, le no. servimos al Señor por gratitud. Solo. Y todo lo que hacemos, sea ofrenda, sea limpiar un baño, sea predicar, tenemos que hacerlo en ese espíritu, reconociendo que Él nos salvó. Él es nuestro Salvador. Amén, amén. Bueno, ahí vamos, ya estamos aclarando esto, estamos aclarando. Ahora, la iglesia también hablan de diezmos, pastor. ¿Qué es diezmo? ¿Qué es un Diezmo, ya, la Biblia habla acerca de los diezmos. ¿Sí habla también la Biblia? Claro que sí. ¿Y Ya. qué es un diezmo? ¿Qué es diezmo? Bueno, diezmo es básicamente es dar la 10ª parte, ¿verdad? De tu ganancia neta, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona trabaja y en su cheque gana $200 en la semana, 20 de esos dólares, El 10%. Viene siendo el 10%. Hay que dárselo al Señor. ¿Y sí es cierto lo que dicen algunos pastores, que eso es de Dios? Bueno, ¿El 10%? ¿O bueno, es de la pregunta más bien sería, ¿qué no es de Dios? ¿Verdad? Sí, cierto, tiene razón. Ya, ¿no? ¿qué no Sí es de- pertenece. qué no es de Dios? De hecho, el 80% también debe ser Dios, pero Dios se lo deja, ¿verdad? El 90%, perdón, el 90 te lo confía el Señor y Eso te dice, dice. te voy a confiar el 90, ¿verdad? ¿Qué haces con ese 10? O él ¿verdad? quiere que el otro. Entonces, Ya. tanto uno, el otro es Dios, pero este lo ministras acá y este acá. Así de Exacto. fácil, pastor. Claro, así es. La obediencia no pone dificultades, simplemente obedece. Bueno, pues viéndolo así, creo que no se le complica a uno tanto diezmar, No, ¿verdad? no debería complicarse. No debe- y precisamente esa era la siguiente pregunta, pastor. ¿Se debe de enseñar a diezmar y a ofrendar en las iglesias? Porque a lo mejor algunos miembros ni siquiera ni saben ni lo que es el diezmo, pastor. No, tiene que enseñarse porque Sí. es una enseñanza bíblica, ¿verdad? Y todo lo que es bíblico, tenemos que enseñarle a la congregación, como dice en inglés, the whole gospel. Todo el evangelio, completo. tiene que enseñársele a la iglesia, definitivamente. No nada más el de 100%. la prosperidad, no nada más el de la sanidad, no nomás de la salvación, no más todo completo. Todo completo, hay que ¿Para enseñar todo el evangelio. Para que crezca el cristiano. ¿verdad, Claro, pastor? claro. Oh, mire, sí, Predicar sí. el evangelio. Y bueno, en las iglesias que se les da, cuando se les da las ofrendas y los diezmos, ¿qué hace la contabilidad? ¿Qué hace la iglesia con esas ofrendas y esos diezmos, pastor, en las iglesias? Todo eso se utiliza. Tuve un hermano que vino a predicar a la iglesia, lo invité al hermano, y recuerdo que yo sin pedirle siquiera, no sabía ni qué iba a hablar, pero él comenzó a predicar y hablaba acerca precisamente de dar
apoyar a la iglesia financieramente. Y este hermano simplemente dijo, todo es del Señor. Pero también, decía él, en este mundo, debajo de este sol, todo cuesta dinero. Ahí está. Todo cuesta dinero. Entonces, la iglesia también, hay demasiadas cosas que hay que pagar con dinero. Desgraciadamente, el Dios Mamón está por todos lados. Y hay que... Aclarando cuál es el Dios mamón. El Dios del dinero, sí. Así se ¿verdad? llama. Era un Dios que estaba en bueno, hay que apoyar, definitivamente, apoyen, porque todo cuesta dinero. Amén. Al final del día. Entonces, no necesariamente que en las iglesias les sobre y que o sea, que tengan hasta para dar los pobres casi. Creo que no siempre pasa eso, ¿sí, pastor? ¿Sí pasa iglesias que hasta les sobra? Bueno, no lo sé. Ojalá que nuestra iglesia nos sobrara, pero lo que nos sobra lo repartimos de todos modos. Sí. Siempre todo cuesta. Sí, pastor, y es correcto que un pastor reciba un sueldo. En la iglesia católica, los padres católicos, los líderes espirituales reciben sueldo, pero en los evangélicos, ¿será correcto que un pastor reciba un sueldo y que esté nada más viviendo, o sea, nada más en no tenga trabajo secular, sino solamente en la iglesia, pastor? ¿Será correcto eso o no? Que tenga un salario. Un salario. Bueno, el pastor tiene una familia. Y aunque ya dije al principio que tengo 24 años pastoreando, los 10 primeros años que yo pastoreé, yo no recibí ningún salario. Y yo dediqué esos 10 años en amor, pero porque yo tenía un trabajo secular que me pagaba muy bien. Muy buenos beneficios, muy buenas prestaciones, tremendas reparto de utilidades, plan de jubilación, plan de ahorros, o sea, y seguro médico, seguro dental, seguro de visión. Todo este trabajo yo tuve que dejarlo a un lado. Después de 10 años, porque la iglesia creció. Sí. Yo ya no podía estar trabajando mi horario de 12 horas todos los días y correr a pastorear. Entonces yo tuve que tomar esta decisión. Claro, consultando con Dios y con mis ancianos, finalmente fue que tomé la decisión. Hermanos me dijeron, pastor, es bíblico tenerle que pagar a usted, ¿verdad? Le queremos pagar a usted para que usted no esté corriendo para allá con su trabajo y viniendo acá. O cuidas esto o cuidas esto. Sí. Gracias al Señor les dio entendimiento a ellos y así fue como iniciamos. Entonces la junta directiva de la iglesia tomó la decisión cuánto me iban a pagar. Así bueno. Es, porque tengo mi familia. Yo dejé todo esto por venir a trabajar en la obra del Señor. Pastor, qué bueno que en las iglesias si hubiera juntas, si hubiera hermanos que se juntaran. En todas las iglesias, ¿no, pastor? Entonces, viéndolo así. Claro. Las necesidades se van presentando conforme la iglesia va creciendo. Y claro, todo esto debe haber un común acuerdo. Sí, claro. ¿Verdad? Pero ese fue mi caso, gracias al Señor, que fue mi caso. Le fue bien. Sí, porque en todo caso puede ser que hay iglesia, miembros que no crean el diezmo y que digan, porque los hay, ¿verdad? Definitivamente, no, siempre. Pues, pobre pastor, imagínese, está como usted, tiene que seguir ahí, la familia crece y... No, pues gracias a Dios por su congregación. Dios bendiga a su congregación. Dios los bendiga a todos. Sigan apoyando a su pastor. Su pastor está siendo de bendición aquí en Firstborn Rockford, ¿verdad? Y esperamos que para ustedes también. Pastor, otra pregunta. Si hay un pastor, hay pastores escritores, escriben libros. ¿Ya? Incluso, bueno, yo he escuchado hasta pastores que son hasta cantantes, profesionales, músicos, ¿verdad? Cristianos, por supuesto. Sí. Entonces, ¿será correcto que los libros que escriben, que son cristianos, por supuesto, que los vendan y que saquen sus ganancias de ellos, o que hasta vendan discos, tal vez hasta conciertos? Hubo famoso Marcos Witt, un tiempo estuvo, Danilo Montero, hay unos famosos que estuvieron. ¿Será correcto que también saquen ganancias de aquellos para ellos si pueden y se les vende? ¿Será correcto o incorrecto? ¿Cómo ve usted eso? No, yo creo que en nuestra organización, definitivamente nuestro superintendente, el hermano David Bernard, él ha escrito tremendos libros, magníficos libros. Mire. Y el hermano David Bernard, if you're watching this, we love you. I respect you a lot, really. And I really appreciate all your books. Wonderful, wonderful job you have done.
thank God for your life. You're a blessing to all of us. Amen. El hermano David Bernard ha hecho tremendo trabajo en estos libros. Ahí está. A mí me han instruido mucho, me sirven. Yo saco estudios bíblicos de ahí y él vende sus libros. Y usted me aconseja ¿verdad? que, como me decía en la otra entrevista, que lean libros también, no solo la Biblia. Claro, claro. Esas son entendimiento que Dios ha dado a estos hombres. Sí, y pasa. nosotros podemos tomar ese entendimiento para llevarlos a otros. Las revelaciones que Dios ha dado a otros también tenemos que llevarlas a Sí. otros, obviamente. Estos libros que él ha escrito, es un hombre que hace excelente trabajo como nuestro director. ¿Verdad? Pastoreaba en un momento, pero no sé si ahora, que parece que no está pastoreando ahora, pero está dirigiendo toda nuestra organización. Okay. Pero yo estoy de acuerdo a eso. Ahí hay libertad. Muy bien, muy yo, bien. yo esto lo dejo a discreción y a disposición de cada. Hay libertad aquí. Elijan Sí. como ustedes quieran aquí. Ok, muy bien. Sí, yo también pienso así, pastor. Ya. Pastor, y es cierto que cuando uno da tanto a Dios como a los pobres, que Dios lo retribuye, o es nada más superstición de los cristianos? No, yo creo que el Señor Jesús dijo una vez: a los pobres siempre los tendrán con ustedes, ¿verdad? Y definitivamente todos, no solamente la iglesia, ¿verdad? Hay muchas agencias en el gobierno de beneficencia que enfocan en ayudar a los pobres. Definitivamente ayudar a un pobre nunca vas a hacerlo equivocadamente. Si tú puedes ayudar a un pobre, ayúdalo, ¿verdad? La iglesia, tenemos los nuestros, los apoyamos, los ayudamos. Pero quiero decir algo, realmente, cuando conoces a Cristo, ¿verdad? Ya no eres un pobre, ahora eres un rico, ¿verdad? Pero siempre vamos a tener aquellos que tienen menos recursos materiales que otros, pero podemos bendecirlos también. Hay que hacer lo que el apóstol dijo. Si un hermano que tiene necesidad, tú solamente le dices Dios te bendiga, pero no le das lo que necesita. Creo que cada iglesia y cada pastor conocemos a nuestras ovejas. Hay Sí, que ayudarlos de una manera u otra. Amén, amén. No, sí, cierto, pastor. Pastor, entonces, y cuando nosotros damos, digamos, a los pobres, hablando usted de eso, sí se puede convertir también en algo espiritual. O sea, yo me siento, salí de la iglesia, salí un mensaje así como el trajo ahorita y sentí que Dios tocó mi corazón y veo un pobre y traigo todo movido y doy. ¿También se convierte en algo espiritual o es algo aparte? Ya, vuelvo a Parece que reiterar otra vez. Cuando tú das algo a alguien, yo creo que el cielo observa. Ok. Yo creo que el cielo está siempre observando. Estas son las buenas obras, Ok. Resultado de nuestra fe. Amén, hermano. Y Dios, hermano, quiere que los hombres proveamos para nuestra iglesia y para nuestro pastor realmente lo que era Dios. Definitivamente, yo considero que cuando Dios trae a alguien a la iglesia es porque esa persona va a bendecir, va a hacer mejor la iglesia donde llega. Yo veo que las personas tienen demasiado para dar. Las personas, no hay personas pobres realmente. Todas las personas pueden contribuir gran bendición. Estamos en Estados gran Unidos. bendición. Sí. Y más que eso, más que hablando de dólares, Ok. realmente hay talentos. Hay gente que tiene una tremenda unción de parte del Señor, tremenda oración que pueden realizar, ¿verdad? Personas que pueden animar a las personas simplemente con dar un pequeño mensaje de 5 minutos, levantar la fe de muchos. O sea, Yes, todas exacto. las personas tienen demasiado para dar, ¿verdad? Poniendo aparte el dinero. Todos nuestros talentos, todas nuestras habilidades, nuestra fuerza, nuestro amor, todo lo espiritual que hay en nosotros. Cuando llegamos a una iglesia, ahí Dios nos guía, nos lleva ahí para bendecir y prosperar a todo el rebaño a donde el Señor nos lleva. Así que entonces- siempre hay que ver a todos de esa manera. No, entonces sí está en la voluntad de Dios, ¿verdad, pastor? Definitivamente. Sí está en la voluntad de Siempre, Dios. sí. Pastor, ya para terminar, ¿las iglesias pagan impuestos? Sí, no pagamos impuestos. Gracias a Dios, aquí en Estados Unidos no pagamos impuestos. Y ojalá que esto no cambie pronto. Sí, ¿verdad? Pero parece que hay aires por ahí de que
Tú sabes, Sí, si lees cambian, noticias, las cosas cambian, si tú has estado escuchando estos vientos políticos ahora que están soplando, tenemos que tener, Hay que tener oremos que no suceda. Oremos, pero tener cuidado por quién votamos. El que se Exacto, apegue a la palabra de Dios, exacto. ¿verdad? Hay que tener cuidado por quién votamos también. Ya, hay Sí. que alinearnos, acercarnos al Evangelio lo mejor que podamos. Y bueno, aquí rapidito, pastor, ya que estamos acabando, ¿le conviene al gobierno que las iglesias están llenas de miembros económicamente? Vamos a hablar económicamente, estamos hablando de dinero. Que si le le conviene al gobierno. Yo creo que le convendría al gobierno por el hecho de que cuando una iglesia predica un evangelio de salvación y de transformación, ¿verdad? Las personas dejan de caer adictos a las clínicas mentales que el gobierno tiene que estar pagando, dando subsidios para... Entonces, en esa manera definitivamente le ayuda. Todo lo que contribuya a la paz, ¿verdad? A la salud mental, a la salud familiar, definitivamente el gobierno siempre va a decir, wow, Sí. más iglesias, Sí. pero iglesias que funcionen, Claro, que tengan claro. un buen evangelio, Claro. ¿verdad? No, entonces el gobierno sabe lo que hace al no cobrar impuestos, ¿verdad? Claro que sí. Pastor, se acabó, pero mire, pastor, ¿me puede otra entrevista, pastor? ¿Puede? Claro que sí. ¿Puede, Sí, pastor? claro Le que sí tengo puedo. algo muy bueno acerca de cuando uno se quiere mover a iglesia. Vamos a hablar para la otra entrevista, ¿sí, pastor? Me parece bien. Para la semana que le sigue los esperamos aquí. Mi nombre es Juan Belmontes. Despídase, pastor, su nombre y la iglesia donde pastorea. Hermanos, gracias, Dios los bendiga. Pastor Manfred Malagón aquí con el hermano Juan Belmontes. Estoy pastoreando en ICF Elgin, en el campus de Elgin. Gracias, Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima entonces. Pónganle un like y comparte y preparo para la otra entrevista. Dios los bendiga.